igual a Dios para ambos fue muy distinto. Y lo que para mí es más interesante de esa narrativa de Génesis no es tanto lo que está escrito, sino lo que se sugiere y no está escrito. Porque yo me tengo que preguntar. Cuando Eva llegó con el guineo, yo no puedo pensar que fue una manzana. Yo no puedo pensar que fue una manzana. Tiene que haber sido un banano, tiene que haber sido un mango, una cosa de esa. Manzana no fue. Cuando Eva llegó con el mango aquel, yo me tengo que preguntar en qué estaba pensando Adán. Porque Adán sabía de dónde venía el mango. ¿Verdad que sí? Y sabemos que Adán sabía de dónde venía el mango porque Adán sabía del árbol y conocía el árbol. ¿Verdad que sí? Ah, pero es que Eva me la dio. Que Eva te la dio, pero te la comiste tú. A ti nadie te mandó a comértela. Ajá. A ti nadie te puso una pistola para que te la comiste tú. ¿Lo ves? Esta es cuestión de asumir nuestras responsabilidades. ¿Lo ves? Eva la agarró, seguramente se comió parte en el camino, pero se la comió también Adán. ¿Lo ves? La experiencia del pecado es universal. Es universal. La experimentamos todos de manera distinta, pero es universal. Pablo, en estos versículos que siguen siendo muy candentes en la discusión teológica y bíblica hasta el siglo de hoy, parecería en un trabalengua de tratar de relacionar el pecado con la condenación a muerte del ser humano y tratar entonces de conectar a eso con la acción de Jesucristo en el Calvario y con la resurrección, y él como que entra y sale de todas estas circunstancias. Lo que parecería que está claro es que el pecado es una circunstancia universal. La ley hizo el pecado evidente. Pablo lo deja claro, o sea, antes de la ley había pecado, ¿no? Pero la ley es la que nos va a convencer de que somos pecadores. Y desde que la ley nos convenció que éramos pecadores, el ser humano llevamos en este correr constante de tratar de resolver nuestras relaciones quebrantadas. Y el problema de que nosotros solitos estemos en esta lucha de resolver las relaciones que nosotros quebrantamos por nuestras propias acciones es lo siguiente, y esto yo lo aprendí hace muy poco y realmente ha transformado la forma en que yo miro las relaciones. Es que nosotros buscamos transformar las relaciones, buscamos enmendar nuestros errores, queremos dejar de ser pecadores para conveniencia de ¿quién? Mía. Es que yo me siento mal, es que yo quiero que se arregle esto, es que yo tengo que hacer, es que yo puedo lograr. Todo es por mí. Todo es por mí. Y nos olvidamos que el centro de la esencia de lo que es Dios, que es amor, es relación y comunidad. Lo que hacemos no puede ser porque a mí me convenga, ni muchísimo menos como a mí me convenga. Lo que hacemos para restaurar las relaciones tiene que ser por la relación misma, no puede ser por mí. Y mientras seguimos tratando de resolver el problema del pecado que nosotros mismos hemos causado, haciéndolo de manera egoísta, lo que hacemos, ¿sabes qué? Cavar más hondo. Usted sabe lo que son muelles, cangrejos. ¿Usted sabe lo que es, verdad? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha pescado cangrejo? Bueno, nunca. Yo, ¿verdad? ¿Cómo era? Okay. Yo también recuerdo cuando era chiquito, hace mucho tiempo yo no hago eso. Bueno, el pastor de usted que vivía en Santurce, le puede hacer la historia mejor que yo. Usted recoge este cangrejo, lo echa en un balde, ¿verdad? ¿Y qué hacen los cangrejos? Tratan de salir, ¿verdad que sí? ¿Por qué nunca salen? ¿Y por qué es que el pescador de bueyes no se preocupa de que ellos están tratando de salir? No solamente, bueno, pero yo no sé si usted ha visto que como que empiezan a treparse uno encima del otro, ¿verdad? Y parecería que se van a salir, ¿verdad? Pero ¿por qué no se salen? Porque cuando el uno que está a punto de salir, ¿qué pasa? Le agarran la pata y lo jalan. Como que no sale uno, no salimos ninguno. Y esa es la misma circunstancia que el ser humano vivimos constantemente cuando la ley, porque somos pecadores,
y cuando nos lanzamos solos y solas a resolver el problema del pecado. Lo hacemos tanto por nosotros mismos que cuando vemos que uno como yo está a punto de salir por su propia acción, ¿qué pasa? No, yo voy a salir primero. Es un ciclo, es un vicio este asunto del pecado. No podemos salir de él. Y el hueco lo estamos cavando nosotros mismos. Pastor, el diablo es una persona mala. Mire, deje de echarle la culpa al diablo. Hay un texto mexicano que dice, pobre diablo. Todo el mundo lo odia. Nadie quiere saber de él. ¿Verdad? Todo el mundo le echa la culpa al diablo. La maldad entró al mundo, mis queridos hermanos y mi querida hermana, no por la acción del diablo. La maldad entró al mundo por la desobediencia del ser humano. Por nosotros. Pastor, ya me voy a hacer de Cuaresma y me empieza a hablar un poquito de resurrección, porque, ¿verdad? Por nosotros mismos. Pero Pablo dice, no todo está perdido. No todo está perdido. Por más que nosotros hemos tratado de salirnos del hueco del pecado y hemos aprendido tanto, pero parece que no aprendemos tanto nada porque seguimos en el mismo asunto. ¿No ves? Hay esperanza. El ser humano ha sido tan intencional y ha tenido tanto propósito a través de la historia de la humanidad de resolver por sí mismo el problema del pecado, que creó instituciones religiosas, que creó, religiones de distintas maneras, formas de pensar y de concebir a Dios. Estamos tan inmiscuidos en el pecado que hay tantas religiones en el mundo que piensan que el Dios más importante de su sistema de pensamiento es un Dios malo, que lo único que busca es recordarnos constantemente que no podemos, que no somos. Tanto pecado había en la mente del ser humano que los griegos divisaron un sistema teológico, un sistema mitológico, donde parecía que los dioses jugaban con los seres humanos. Era un juego para los dioses. La condición del pecado nos puso a nosotros, seres pensantes, seres con capacidades, seres creativos, seres que podemos transformar a nuestras familias y a nuestras comunidades. El pecado llega tan profundo en nuestros corazones que causa en nosotros el pensar que no podemos y que no valemos nada. Y así nos acercamos a Dios. Porque no nos queda de otra y porque Dios es malo. Déjame darle un poquito para que Dios entonces no sea tan malo conmigo. Religión, en la raíz latina, viene de la misma palabra que la palabra compuesta religar. Por volver a juntar, religar. Pero religión presume que la acción de religar la inicia el ser humano. Yo escuché un compañero presbiteriano una vez decir que el vivir, el cristianismo es una religión, pero que vivir por la fe no es religión. Porque si usted ha conocido la fe, si el regalo de gracia ha tocado su mente, su corazón y su cuerpo, usted ya sabe que usted ni yo podemos hacer nada para reconectarnos con Dios. Que la acción de volvernos a relacionar solamente puede funcionar cuando Dios busca al ser humano. No hay nada que usted pueda hacer para ser santa o santo. No hay nada que usted pueda hacer para resolver el problema del pecado excepto pedir perdón. Pero el perdón no resuelve el problema. ¿Verdad que no? La ofensa ya está hecha. Para atrás no podemos ir. Por eso es que Pablo habla de justificación. Ese texto en el versículo 20 es un texto que está constantemente mal citado en muchos de nuestros círculos evangélicos. Y con esto voy a acabar porque yo puedo estar aquí el resto del día hablando de esto. Fíjese en la Reina Valera del 60, que presumo es la que la mayoría de nosotros utilizamos. Fíjese cómo está traducido el versículo 20.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Digo que esto está mal citado porque los predicadores andan por ahí diciendo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Eso no es lo que dice el versículo 20 de Romanos 5. El versículo 20 de Romanos dice que la ley nos convenció de pecado, y porque la ley nos convenció de pecado, no hay de otra. Somos pecadores. Y fíjense que ahí no habla de pecados en plural, habla de pecado en singular. Esta cuestión de algunos cristianos, evangélicos, católicos, ortodoxos, el que sea, esta cuestión de cristianos, hacer una lista de cuántos pecados yo tengo que pedir perdón y resolver cada uno de ellos. Mire, es pecado, es pecado, es pecado, cuantos sean. Estamos destituidos de la gloria de Dios, dirá Pablo en otro texto en el libro de Romanos. No por cuántas veces lo hicimos, sino simplemente, dice Pablo, porque lo somos. Obviamente lo que somos causa que actuemos, o como se decía en el estudio bíblico hoy día, hay cosas que a veces no hacemos, que son tan pecados como los que hacemos. Pero Pablo lo que está diciendo es, mire, somos pecadores. El que seamos pecadores nos lleva a esta acción de continuamente quebrantar nuestras relaciones. Pero como en el mundo abunda el pecado, mucho más Dios, por su amor al ser humano y a la creación entera, dio, para no solamente resolver el problema del pecado del ser humano, sino para que sobreabunde de tal manera que lo que tengamos en Jesucristo no es una nueva oportunidad para ser buenos, sino una verdadera esperanza, vaya, una certeza de salvación y de vida eterna. Eso es lo que tenemos por la gracia. Fíjese que Pablo no habla de perdón. Eso es muy problemático para algunos evangélicos. Porque es que nosotros queremos que nos perdonen, que no me tomen en cuenta eso que hice. Eso no es lo que Pablo está hablando. Fíjese que Pablo va a decir más: el que nosotros hayamos recibido la gracia no nos deja de ser pecadores. Pablo lo que está diciendo es que la gracia de Dios es tan abundante que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de serlos. Pablo no dice ya dejamos de serlos porque Cristo murió por nosotros. Pablo dice en presente, a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo cual entonces nuestra vida, nuestra acción cristiana se mueve ahora no porque dejamos de ser pecadores, sino porque hemos sido justificados por la acción de un Dios que no pretende que nos acerquemos a Él, sino de un Dios que se acercó a nosotros porque quiere estar en relación con nosotros. Y yo no sé si para ustedes es buena noticia en Cuaresma, pero para mí es buena noticia todos los días. No depende de lo que haga, no depende de donde esté, no depende de lo que vea o deje de ver, depende solo de Dios. Y ese Espíritu que nos da la gracia, entonces nos impulsa. Ese Espíritu que nos da la gracia nos redarguye. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y cuando nos salimos porque somos pecadores, por aquí no da. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No hay nada que yo pueda hacer para ser santo. De hecho, no somos santos. Lo que nos hace capaces ahora de entrar a la presencia de Dios no es que yo sea santo, sino de que Jesús me regaló santidad. Amén. ¿Usted lo ve? ¿Usted lo ve? Pastor, pero yo quiero ser bueno y ahora más que soy cristiano. Y esa es la meta. Esa es la meta, pero no somos perfectos. La santidad no presume perfección. La santidad simplemente es marca de que usted es escogida y escogido de Dios.
Y a pesar de lo que usted y a pesar de lo que yo soy, ahora yo puedo entrar a la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo entendemos? ¿Lo ves? Porque abundó el pecado. Allí, en tu vida y en la mía, sobreabunda la gracia. Hay una profesora de un seminario luterano en Minnesota que escribe: lo que Dios quería prevenir en Adán y en Eva era que fuésemos iguales a Dios. Por eso el asunto del árbol de la ciencia del bien y el mal estaba allí, pero no tenemos acceso a él. Porque Dios no quería, ¿verdad? O sea, quería prevenirnos de esa responsabilidad de ser iguales a Dios. Dice, pero ahora en Jesucristo, Dios no solamente se dio, sino que se dio sobreabundantemente. Para que supiéramos que éramos pecadores. Para que supiéramos que solos no podemos, y para darnos con la santidad y con el regalo de la gracia el lograr ser igual a Dios a pesar de nuestras propias circunstancias, para que entonces nosotros podamos escoger si queremos ser hijos de Dios y seguirle o no. Y lo que le quiero decir con eso y con lo que Pablo está diciendo es que ya Cristo no nos salvó y ya estoy free willing. La responsabilidad que tenemos es enorme. Es enorme. No de simplemente modelar mi conducta, sino de poderle decir al mundo, you know, it's all about you. It really is. You're sin. It's all about you. But there's nothing you can do about it. De poder decir al mundo, sí es sobre ti el asunto, ¿verdad? Pero tú no puedes hacer nada al respecto. Cristo te ama. Amén. Cristo tiene poder de salvación. Amén. Y Cristo te quiere salvar. Amén. Porque por uno entró el pecado al mundo. Para todos. Los hombres, va a decir Pablo. Por uno, todos somos pecadores. Por uno. Todos vamos a lograr justicia. Ese es el regalo de Dios para su vida. Que usted como mujer y usted como hombre pueda vivir con sus propias circunstancias y poder entonces pararse recto y poder respirar. Y Señor, gracias, porque yo no me lo merezco. Gracias porque soy la escoria del mundo. Y a pesar de ser escoria, lo peor que este mundo pudo haber, y yo traté toda mi vida porque yo creía que yo podía. Gracias porque tú me encontraste en el camino. Me levantaste del lodo cenagoso, como dice el salmista, me limpiaste, me ungiste, me vestiste de blanco, y aunque sigo siendo Amaury, ahora soy Amaury, el hijo de Dios. Porque me adoptaste en Cristo Jesús. Sobreabunda la gracia, hermanos, pero no solo para su vida, sobreabunda de este espacio y de ustedes que son vasos útiles en la mano del Señor, para que otros también conozcan esa gracia del Señor. Viene un momento nuevo a la primera iglesia bautista de Central Island. Y esto, si el pastor me está viendo todavía, no quiero put him on the spot. Pero yo también creo que viene un momento nuevo para la presencia bautista y evangélica en Nueva York. Y ustedes van a ser parte de eso. No porque su pastor sea distinto, ¿lo ves? Sino porque Dios trajo a su pastor aquí. O sea, que va a ser el trabajo. Viene un momento distinto. Yo no soy suficiente pastor. Olvídese de eso. La gracia sobreabunda para ti. 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 Y lo vamos a hacer no porque la iglesia de Central Island pueda. Lo vamos a hacer porque quien nos dio la gracia va a acompañarnos en este caminar difícil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor.
Te bendecimos, Dios.